Muy bien, hoy es domingo 27 de agosto del 2023 y estaremos estudiando el capítulo 31 del primer libro de Samuel, el último capítulo del primer libro de Samuel, y he titulado este mensaje Una vida desperdiciada. Una vida desperdiciada. Acompáñenme a leer el capítulo 31. Dice así: Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bethsán. Mas oyendo los de Jabes de Galad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los varones valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bethsán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Que tengamos un corazón receptivo a tu voz. Y que respondamos, Señor, con fe y en obediencia a esta tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. En la oración de Ana, muy al principio del libro, en el capítulo 2 del libro de Samuel, dice algo que de cierta manera resume todo el libro de Samuel. En el capítulo 2, versículo 9 dice: Él guarda, hablando del Señor, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Y qué es lo que hemos visto a través de la historia de Saúl y David hasta ahora? Precisamente el cumplimiento de las palabras en esa oración de Ana, la madre de Samuel. Mientras que la vida de David es providencialmente preservada y va en ascenso, la de Saúl va de caída estrepitosa hasta llegar a su muerte en condiciones realmente trágicas y lamentables. El reinado de Saúl es la comprobación de que nadie será fuerte por su propia fuerza. Palabras proféticas tremendas y llenas de verdad. Nadie será fuerte por su propia fuerza. La impresionante presencia física de Saúl no le sirvió para cumplir con la expectativa que de él se tenía, que era librar
al pueblo de Israel del dominio de sus enemigos. Su falta de temor de Dios y su egocentrismo no le permitieron desempeñar su función con éxito. Todo lo contrario. La vida de Saúl presenta el clásico ejemplo de una vida prometedora que fue desperdiciada. Aquel hombre impresionante que sobresalía de todos los demás por su gran estatura, lo vemos muriendo en el campo de batalla ante aquellos a quienes se suponía que debía conquistar. Y además humillado al aparecer su cabeza como trofeo en el templo de los dioses del enemigo y su cuerpo colgado en un muro. Pero en cierto sentido, la muerte de Saúl no fue inesperada, pues había sido anunciada con claridad desde antes. Así es que podríamos titular los hechos del capítulo 31 como la crónica de una muerte anunciada. Desde el capítulo 15, cuando Saúl desobedeció a Dios en contra de los amalecitas y se negó a reconocer la gravedad de su pecado, le fue dado aviso de que había sido desechado como rey y que otro mejor vendría a sustituirlo. Esto, como hemos visto, lo llenó de coraje, de celos, y se dedicó a perseguir a aquel que vendría a sustituirlo en lugar de reinar como era de esperarse de él. ¿Y qué hizo Saúl? Aún sabiendo lo que le esperaba, aún habiendo recibido la sentencia de su muerte en anticipación, ¿qué hizo? Absolutamente nada para cambiar esa situación. No que la pudiera cambiar él, pero con respecto a su relación con Dios, algo podía hacer. Sin embargo, persistió en su negativa a arrepentirse delante de Dios, buscando tan solo ser librado de las consecuencias de su pecado. Lo único que le interesaba a él a través de todo ese tiempo era ser librado de las consecuencias de su propio pecado y no perder su buena imagen ante los demás. Así que amenazado nuevamente por los filisteos, vimos en el capítulo 28 que va y consulta a Dios. Pero Dios no le responde. Dios ya se había apartado de él por su terquedad, por su obstinación. En el capítulo 28, versículo 5 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Y es entonces que busca a la adivina para que le comunique con el muerto Samuel, a quien en vida tampoco quiso escuchar, solo para que Samuel le confirme lo que ya había sido decretado en su contra. Ahí mismo en el capítulo 28, versículo 15 dice, y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Lo único que le interesaba era, dame estrategia, dime, ¿verdad? ¿Cómo voy a enfrentar a los filisteos? Samuel ya le había dicho anteriormente, lo que tienes que hacer es arrepentirte. ¿Sí? Tu problema no es con los filisteos, tu problema es con Dios. Y le dice en el versículo 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. Samuel estaba muerto,
Y cuando le dice, mañana vas a estar conmigo, tú y tus hijos, le está diciendo, hello, mañana caput, ¿verdad? Se acabó. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Como les digo, Saúl quería saber cómo le iría en su batalla en contra de los filisteos. ¿Y qué es lo que recibió como respuesta? Su sentencia de muerte, en palabras que muy bien pudieran grabarse en su lápida. Aquí yace el rey que por no obedecer la voz de Jehová fue desechado y humillado. Triste, lamentable lectura en una lápida. Un triste desenlace de alguien que confió más en sí mismo que en Dios, haciendo lo que bien le parecía. Un hombre orgulloso y arrogante. Una respuesta que nos debe llevar a meditar en nuestra propia confianza y obediencia a Dios. Y en las implicaciones de ser autosuficientes y apoyarnos en nuestra propia sabiduría en lugar de atender y obedecer la voz de Dios. Vamos a ver este pasaje en 3 partes. En primer lugar, la muerte del rey. En segundo lugar, la humillación del rey. Y en tercer lugar, el fin del rey. Veamos, en primer lugar, la muerte del rey. Dice los versículos 1 y 2, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Después de un paréntesis para narrar lo que ocurría del lado de David en los capítulos 29 y 30, el historiador regresa a la situación en el frente de batalla entre los israelitas y los filisteos. Todo se fue cumpliendo tal como lo había anticipado Samuel. Los de Israel, el ejército de Israel, todos ellos cayeron muertos en el monte de Gilboa. Después los filisteos mataron a los hijos de Saúl. Y aquí pudiera surgir una pregunta de por qué permitió Dios que también los hijos de Saúl murieran. Y hace tanto énfasis, ¿verdad? La palabra en que también los hijos de Saúl murieron, esos 3 hijos. Si Saúl era el culpable de rebelarse en contra del Señor, ¿no debió haber preservado la vida de sus hijos? Lo que podemos decir al respecto es que si bien es cierto que solo Dios tiene soberanía sobre la vida y la muerte, es cierto también que nuestras decisiones siempre tendrán un impacto más allá de lo personal. Y es por eso por lo que debemos considerar lo que hacemos a la luz de sus implicaciones en nuestro entorno. El egoísmo, el egocentrismo de Saúl permitió llevarse a sus hijos junto con él. Él se empeñó en desobedecer a Dios haciendo las cosas a su manera, no buscó el perdón de Dios y en su arrogancia e impenitencia causó la muerte de sus 3 hijos, quedando solamente vivo Isboset, quien no estaba en la batalla. Pero aun cuando Saúl y sus 3 hijos murieron, debemos reconocer que la muerte no fue igual para todos, como la muerte no es igual para todo ser humano. A diferencia de Saúl, su hijo Jonatán era un hombre espiritual, temeroso de Dios. Y como dice la oración de Ana, él guarda los pies de los santos. Aquí también vemos que los justos, los santos, los que han sido apartados para Dios por su gracia, pueden morir en el momento que Dios lo determine, independientemente de su edad o sus circunstancias, si está enfermo o no está enfermo. Cualquiera puede morir en el momento que Dios así lo determine.
pero con la diferencia de que el justo irá a la presencia de Dios. El que ha sido salvado por su fe en Jesucristo irá a la presencia eterna con el Señor. Y la Biblia presenta diversos casos de hombres justos que murieron muy al inicio de su ministerio, o más jóvenes que otros. Está el caso de Esteban, Jacobo, y otros cuya vida fue preservada por muchísimos años, como el caso del apóstol Juan. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Uno fue más bueno que el otro? No. Es la soberana voluntad de Dios. Dios es el que tiene el dominio sobre la vida y la muerte, dice Apocalipsis 1:18. Y hace las cosas de acuerdo a sus propósitos. Entonces lo importante es estar listos para el día de nuestra muerte. Pues como hemos visto, no sabemos cuándo llegará. ¿Sí? A lo mejor por estar muy jovencito dices tú, no, pues a mí me falta muchísimo. Ni siquiera pensar en esa posibilidad. Estás en un error. Estás en un error. No importa qué edad tengas. No importa tu condición de salud en el momento. ¿Sí? Hace poco murió un hombre conocido cuyo hermano tiene más de 5 años muy enfermo en una de esas enfermedades muy desgastantes y que terminan en la muerte. Un hermano menor que él estaba enfermo. Todo el mundo esperaba que él muriera antes que cualquiera. Y sin embargo, este hermano se enferma de cáncer y en poquito tiempo, menos de 3 meses, muere. Sorpresa para todo mundo, ¿verdad? El que esperaban que muriera sigue vivo, el que esperaban que viviera ya no está. Y así es. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para el cristiano el morir es ganancia y no debe temer a la muerte. Pero el incrédulo sí tiene razón para temer a la muerte. Y más que a la muerte, aquel que tiene el dominio sobre la vida y la muerte. El Señor Jesús, advirtiendo a sus discípulos acerca de las persecuciones de las cuales habrían de ser objeto, dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién debemos temer? Y esto es lo que le faltó a Saúl, temor de Dios. Y debemos tener en cuenta que fue sumamente misericordioso. Dios fue sumamente misericordioso con él, dándole mucho tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Ni aún en la víspera de su muerte fue para postrarse delante de Dios y pedirle perdón. Sus hijos junto con él. Y entonces dice el versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Cuando dice aquí le alcanzaron los flecheros, quiere decir que fue herido por los flecheros. Saúl estaba herido. Y al verse herido le pide a su escudero que lo remate. Dice el versículo 4, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, es decir, me humillen. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor, entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así murió Saúl. No dice, entonces murió Saúl. Cosa que ya estaba prevista, ¿no? Ya estaba anunciada. Sino, esta es la manera
en la que Saúl murió. Y en el libro de Crónicas es un poco más amplia la reseña. Dice en el primer libro de Crónicas 10:13, así murió Saúl, pero agrega, por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Lo trágico de la muerte de Saúl es precisamente la razón por la cual Dios lo mató. Sí, fueron los filisteos, en principio, ¿verdad? Los flecheros, y luego él mismo ayuda, terminando con su vida. Y luego una malecita que viene y lo remata. Pero ellos fueron instrumento nada más de su muerte. Pero Dios permitió eso por la rebelión con la que prevaricó, es decir, con la que transgredió él contra Jehová. Y aquí tenemos la espiral descendente de Saúl. Orgullo, desobediencia, caída, más caída y la muerte. Dios le había dicho por medio de Samuel que él sería el que vencería a los enemigos, pero su soberbia lo llevó a querer hacer las cosas a su manera y no en sometimiento a la voluntad de Dios. Y el hecho de que Saúl, aún alcanzado por las flechas, siguiera con vida, era una oportunidad más para su arrepentimiento. Pero vemos una vez más que le preocupa más su imagen que su salvación. Tan orgulloso y obstinado era Saúl que prefirió terminar con su vida, suicidarse, que sufrir humillación. No está pensando en clamar a Dios para que lo salve. Y aún hasta que lo salve, ¿por qué no? Que lo sane. Solo está pensando en él, no está pensando en los demás, menos en Dios. La realidad es que siempre le preocupó solamente su propia imagen. Así es que cuidado con menospreciar o aún despreciar las oportunidades que Dios te da para arrepentirte y entregarle tu vida. Pablo dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Pero Dios en su paciencia también tiene su límite. Y no pienses que puedes seguir viviendo en tus pecados y en algún momento te puedes arrepentir. Ya lo haré después. Cuando me llegue la hora, cuando esté viejito, cuando ya vea la muerte aquí cercana. No. Un corazón duro se endurece cada vez más. Y llega el momento en el que Dios lo endurece y no hay más oportunidad para el arrepentimiento. No menosprecies, dice Pablo, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bueno, pues una vez que el ejército israelita fue vencido y habiendo muerto el rey, los hebreos de toda la región huyeron dejando sus ciudades para ser ocupadas por los filisteos.
Ya no había quien los defendiera. Dice el versículo 7, y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Todos sufrieron las consecuencias, pero ellos también eran parte del problema. Ellos habían puesto toda su confianza en el rey que debería llevarlos a la conquista. Ellos fueron los que pidieron un rey como lo tenían las demás naciones para que los librara de sus enemigos. Cometiendo el mismo error que el rey, ¿verdad? Alejando su confianza de Jehová y solo en él. Y esto es lo que Dios les había advertido por medio del profeta Samuel. En el 12:25 dice, mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. No le eche la culpa al rey nada más, ¿verdad? Tú también. Vemos una y otra vez el fracaso de la gente al poner su confianza en algo o en alguien más que no es Dios mismo y en su salvación prometida. Se los había demostrado una y otra vez que siempre que confiaran en Él, serían librados de los enemigos y guiados a la victoria. Pero su corazón endurecido y orgulloso no les permitió entregarse por completo al Señor y someterse a Él como su Rey y Salvador. A Dios, primeramente. Y todo esto nos indica que lo que la gente necesita no es alguien que lo libere de sus problemas en este mundo. A veces andamos buscando cómo salir librados de las diferentes circunstancias y tribulaciones de este mundo. No, lo que necesitamos es tener una verdadera libertad. Alguien que nos conduzca a la verdadera libertad y la vida eterna. Y solamente Cristo es la respuesta. Él vino a dar libertad a los cautivos. Saúl murió al igual que sus hijos, y eso es trágico. Pero lo más grave es que murió distanciado de Dios. Y lo que tanto temía de ser humillado por sus enemigos, pues no lo pudo evitar. Así es que vemos la muerte del rey, pero también vemos la humillación del rey. Ya de por sí trágica. Dice el versículo 8, aconteció al día siguiente que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y lo despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Es un panorama muy triste. Saúl decapitado, deshonrado, pero aparte exhibido, lo que tanto le preocupaba, ¿no? Exhibido, humillado completamente. Es tiempo de venganza para los filisteos. En un pasaje paralelo en Primero de Crónicas 10:10 dice, y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón? Ese ídolo de los filisteos cuando capturaron el arca y que llevaron el arca ahí junto a Dagón y que amaneció Dagón tirado en el suelo y luego amaneció decapitado. Pues ahora ponen la cabeza de Saúl junto a Dagón. Yo creo que ya lo habían restaurado, lo maquillaron ahí, lo pegaron con resistol o algo y ahí tenían otra vez a su ídolo, ¿no? ¿De qué se trata? Evidentemente, la cabeza de Saúl es un trofeo presentado a sus dioses en señal
de que sus dioses los habían ayudado a vencer al rey y a los israelitas. Y las armas recuperadas y colocadas en el templo de Astarot son el símbolo de que sus ídolos precisamente les ayudaron en la victoria. Pero además, el hecho de que le hayan cortado la cabeza a Saúl es un indicador de que aquel que desafía a Jehová perderá la cabeza. Pasó con Goliat y pasó con Dagón y ahora con Saúl. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Goliat desafiando a Jehová y David va y lo mata y le corta la cabeza. Y cuando cae el ídolo Dagón al suelo y queda decapitado también por intervención de Dios, pues ahora Saúl se había unido a ese trío de decapitados por desafiar a Jehová. Tremendo, tremendo. Y Saúl, todavía agonizando y en su orgullo, prefirió quitarse la vida para no ser escarnecido o maltratado por sus enemigos. Y en Crónicas dice que todavía llegó una malecita y le dijo, termíname de matar, porque aún él lanzándose sobre su propia espada, como que no se moría, sufrió. Y el otro pues le da el empujoncito para que ya termine, ¿no? Pero su muerte no le ahorró la humillación que él quería no tener. Y fue un gran día para los filisteos. Y con esto proclaman un mensaje, dice aquí, las buenas nuevas, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Buenas nuevas es evangelio. ¿Sí? Ellos tenían su evangelio. Ellos van y proclaman, hemos vencido no solamente a Saúl y a Israel, hemos vencido al Dios de Israel. Y honran a sus ídolos. Gracias, ídolos, por ayudarnos a vencer al Dios de Israel. Esas son sus buenas noticias. Es el evangelio de los filisteos, o podríamos desde nuestra perspectiva llamarle el antievangelio. Pues son las noticias de la derrota del pueblo de Jehová y al mismo tiempo afirmaban que el Dios de Israel no había sido capaz de vencerlos. Es como decir, ustedes derribaron a nuestro ídolo, pero nosotros hemos derrocado a su rey. El mensaje de los filisteos es que son más poderosos e invencibles. No hay ninguna vergüenza en ellos, todo lo contrario, una gran jactancia. Y eso es lo que el mundo fuera de Cristo está diciendo esencialmente. Es el conflicto entre la luz y la oscuridad. Cada burla de Dios, cada burla hacia su pueblo, cada expresión de desprecio hacia el Señor Jesús y sus seguidores es una versión del evangelio filisteo. Así que antes de hacer algo, debemos pensar con quién nos estamos asociando, a quién escuchamos, inclusive a quién aplaudimos e imitamos, a quién le damos like en el Face o decidimos agregar en las redes sociales, a los que proclaman abiertamente un antievangelio, aquellos que desprecian al Señor Jesucristo y hasta se mofan de Él. A veces ni siquiera lo pensamos. Ay, me gusta esto, like. Ay, me gusta esta, síguela. ¿Y qué es lo que promueve
ese movimiento, esa persona, esa filosofía. Ni siquiera lo tomamos en cuenta. No le hace que esté blasfemando en contra de Dios y su palabra. Ah, me gusta, like. ¿Sí? No, no es posible. Y lo peor del caso es que en ocasiones nosotros los cristianos contribuimos reforzando ese mensaje. Y la gente del mundo dice, mira, no que muy transformados, no que su Dios es poderoso, no que mucho amor. Cada divorcio en matrimonios que profesan ser cristianos, cada pleito y enemistad entre hermanos, cada vez que sale a la luz pública un pecado escandaloso de algún ministro evangélico o de cualquiera que profesa ser cristiano, se está aportando a ese antievangelio. Se le está dando la razón al enemigo para que celebre y diga, ellos con todo y su Dios fueron derrotados. Es por eso por lo cual debemos oponernos a ese mensaje, no solamente proclamando el verdadero evangelio de Dios, es necesario proclamar el evangelio verdadero para contrarrestar cualquier falso evangelio. Pero también es necesario dar testimonio de su poder transformador y manteniendo una clara separación con el mundo de las tinieblas. Si no hay una separación entre la luz y las tinieblas, algo está pasando. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice así, más vosotros, en contraste, más vosotros, Pedro está hablando a los creyentes, más ustedes sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestra misión? Anunciar las virtudes de aquel, de Dios, del Señor Jesucristo, que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su reino de luz. ¿Y cómo anunciamos? ¿Cómo anunciamos esas virtudes? Con nuestra vida. Dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, tengan en cuenta que eran del reino de las tinieblas. Versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que es lo que somos, extranjeros en este mundo, peregrinos en esta vida, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Caray. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no son creyentes, los que están allá afuera. Aquellos con los que vivimos tal vez, que están en nuestra propia casa y que no son creyentes. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que no se pueda negar, aunque lo hagan maliciosamente, pero que no se pueda negar que ha habido un cambio, que ha habido una transformación en tu vida por tu relación con Cristo.
Saúl falló al no poner su confianza en Jehová, sino en sí mismo. E hizo que Dios y el pueblo de Israel sufrieran una gran humillación. Ahora, con todo esto, Saúl era el rey de Israel y merecía una sepultura digna, independientemente de él. Merecía una sepultura digna. Así es que los habitantes de Jabes de Galaad, quienes en el pasado habían sido liberados de la opresión de los amonitas por parte de Saúl, al escuchar las noticias acerca de su muerte, deciden no dejar las cosas así. Toman valor y se disponen a ir en pos del rescate de los cuerpos, con todo y lo que eso implicaba para ellos. Vemos entonces en tercer lugar el fin del rey. Versículo 11, mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este grupo de hombres valientes se arriesgaron incursionando en territorio ocupado por los filisteos, y Dios prosperó su misión. No concebían dejar el cuerpo del rey y de sus hijos en una situación de tal humillación. Y una vez recuperados los cuerpos, los quemaron porque seguramente ya estaban en estado de putrefacción. Juntan los huesos y los sepultan debajo de un árbol, ahí en Jabes. Y aquí se refiere específicamente a un árbol tamarisco. ¿Y por qué lo digo? Porque curiosamente en el capítulo 22 menciona que Saúl estaba sentado debajo de un tamarisco con su lanza en la mano en señal de su poderío, rodeado de sus siervos. ¿Y qué pasa ahora? Ahora Saúl está debajo de la tierra, totalmente desposeído de cualquier autoridad, de cualquier poderío con el que él se jactaba. En Isaías 2:11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Sí? Y así termina el primer libro de Samuel. ¿Sí? Una triste historia vista desde el punto de vista de la vida de Saúl, del fracaso del poder humano. Una historia que terminó en muerte y en la que se ve la insensatez del pueblo despreciando a Dios y demandando un rey como tenían las demás naciones. Dios les concedió un rey de acuerdo a sus expectativas, físicamente impresionante, y en quien habían puesto su confianza. Pues ahí está su rey. Ahí está su rey, o lo que quedó de su rey. ¿Sí? Lamentable. Un claro ejemplo de la debilidad del poder humano. Dijo Ana, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y ahí está la demostración de eso. Un triste desenlace de alguien que parecía prometedor, pero que por su soberbia y autosuficiencia desperdició su vida. Pensemos en esto. Pensemos en que todo lo que somos, todo lo que tenemos en esta vida lo perderemos al morir. Nada quedará, ni siquiera la imagen que hemos tratado de construir. Al cabo del tiempo, hasta eso va a desaparecer. Saúl tuvo muchos privilegios y sin embargo los desperdició. Tuvo la oportunidad de confiar en Dios y obedecerlo, pero prefirió confiar en sí mismo. Tuvo la oportunidad de arrepentirse y decidió mantenerse en su posición orgullosa. ¿Y qué de ti?
¿Y qué de ti? ¿Cómo estás aprovechando las bendiciones que Dios te ha concedido por la fe en Cristo? ¿O cómo estás despreciando la oportunidad que Dios te da para arrepentirte y venir a Cristo por la fe en Él para salvación? Acompáñenme a 2 de Pedro 1:3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es decir, el cristiano ha sido dotado por el poder de Dios de todo lo que necesita para vivir conforme a su voluntad. Y no solo eso, sino que disfruta de la seguridad de la vida eterna por estar en una relación íntima con Cristo. Ya ha escapado de la corrupción, de la podredumbre del mundo. Tiene todo el potencial para vivir para la gloria de Dios. Si tú eres cristiano, tienes todo el potencial por el poder de Dios para vivir para su gloria. Así es que no lo desperdicies, sino más bien vive caminando en su poder y en base a sus preciosas y grandísimas promesas. Recuerda las palabras de Ana: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora, si no eres cristiano, si aún no estás en la fe, o tu vida no refleja un creciente deseo de conocer y tener comunión con Cristo, ¿sí? Porque fíjate muy bien, tú te puedes decir cristiano, pero si tu vida no refleja un creciente deseo de conocer y tener comunión con Cristo, queriendo hacer su voluntad, muy probablemente no lo eres. Así es que no esperes más y arrepiéntete, acudiendo a Cristo para el perdón de tus pecados y depositando tu confianza en Él para la vida eterna. No sea que mueras en tinieblas. Consideremos por último que de cierta manera la muerte de Saúl tiene muchas similitudes con la muerte de Jesús. Pero esas similitudes sirven para resaltar las enormes diferencias que hay entre los dos personajes. Cristo fue aparentemente derrotado por sus enemigos. Fue entregado a los gentiles para ser azotado y asesinado. Su cuerpo también fue colgado como un objeto público de horror y disgusto. Y en su caso también hubo alguien que se preocupó y le dio un entierro digno, arriesgando su propia vida y reputación. Pero como les digo, estas similitudes entre la muerte de Saúl y la de Jesús sirven para resaltar las enormes diferencias. En primer lugar, Saúl murió por su propio fracaso en temer al Señor y servirle fielmente, mientras que Jesús murió como el justo y fiel en completa obediencia a la voluntad de su Padre. Él lo dijo en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En segundo lugar, Saúl murió y nunca más se levantó.
dejando al pueblo con la desesperanza o en la desesperanza, mientras que Jesús resucitó, venciendo a la muerte para brindar esperanza a los pecadores que se arrepientan. En tercer lugar, la muerte y el fracaso de Saúl dio pie a la proclamación del evangelio, del antievangelio, ¿verdad? De las buenas nuevas de los enemigos de Dios. Mientras que la muerte y resurrección de Jesús ha dado paso a las mejores noticias jamás dadas a conocer. El evangelio o las buenas nuevas de salvación. No temporal, no una victoria temporal, sino una victoria definitiva. El evangelio que debe ser proclamado a todas las personas en todas partes. Y ese es el evangelio que proclamamos. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vive. ¿Sí? Y en Él yo tengo el perdón de los pecados, tengo la vida eterna, ¿sí? Y tengo el poder del Espíritu Santo para servir a Dios en ese poder. Aquí está el evangelio que responde al falso evangelio de los filisteos. Insisto, ellos celebran una victoria parcial y temporal, pero Cristo venció al pecado. Cristo venció a la muerte, brindando una victoria definitiva y eterna para todos aquellos que crean en Él. Dice el salmista en el 143:8, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gracias te damos, Señor. Gracias por habernos permitido transitar por todo este libro, el primer libro de Samuel, por lo que tú nos has enseñado, por lo que nos has instruido, por las amonestaciones que has traído, Señor, a nuestra vida, por las exhortaciones, por el ánimo, Señor, también que nos has dado. Al no tener puesta nuestra esperanza en las cosas terrenales o en alguien terrenal que venga a rescatarnos o venga a salvarnos, porque eso, como hemos visto, fracasa. Pero nos has dado a alguien que ha traspasado la muerte, alguien que permanece y vive para siempre, y en quien tenemos esa seguridad de permanecer y vivir para siempre a tu presencia. Gracias por Jesucristo, Señor, porque en Él está puesta nuestra esperanza y en Él tenemos nuestra seguridad. A ti damos la gloria, hoy y siempre. Amén.